damos la bienvenida a las personas que se van uniendo a este webinar. Hoy, 8 de agosto, a las 8 de la noche, como lo teníamos planteado, desde varias ciudades estamos transmitiendo hoy, especialmente desde la ciudad de Barranquilla, donde nos visita el abogado Steve Maggi el día de hoy. Y toda esta semana va a estar en la ciudad de Barranquilla, atendiendo unos eventos, atendiendo medios, atendiendo clientes que están aspirando a aplicar alguna visa para emigrar a los Estados Unidos, y precisamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Los caminos legales, las diferentes visas, lo que deben hacer, los requisitos, para que la gente vaya encontrando como ese camino a ese sueño, al sueño americano, ¿verdad? Así que pues vamos a invitarlos a que se conecten, a que compartan este video también, a que se empapen un poco de todo este tema que es bien interesante y a veces es un poco complejo. Y por eso estamos transmitiendo hoy acá. Yo estoy en la ciudad de Montería, pero me presento. Mi nombre es Edilberto Pérez y soy el gerente de la oficina que estamos abriendo precisamente esta semana en la ciudad de Bogotá. SMA Lawyers tiene su oficina principal en la Florida, en San Pete. Entonces, desde allá origina también todo este evento. Y le damos la bienvenida a Steve, que está en la ciudad de Barranquilla. Steve, bienvenido. Gracias por participar en este webinar y gracias por visitar a Colombia. Bueno, las visitas siempre son lindas acá. Siempre es un placer estar en este país con una comunidad muy cálida, muy dada. Siempre me siento bien aquí y por eso vimos una buena oportunidad de abrir una oficina y empezar a ofrecer nuestros servicios a más personas en el país. Y bueno, por eso coincidió esta presentación con la apertura de la oficina que vas a estar manejando tú. Gracias a ti estamos con esa posibilidad de realmente lanzarnos aquí en el país. Así que muy feliz de estar acá. Claro que sí. Pues bienvenido, Steve. Hace varios años nos conocemos, tenemos amigos en común, personas que han adquirido y han conseguido ese sueño de tener una visa, de tener una residencia. A veces parece que necesitamos un milagro para alcanzar ese sueño, pero eso es lo que vamos a ver hoy y precisamente por eso estás con nosotros, porque definitivamente no es lo mismo hacer las cosas sin un abogado y un abogado de inmigración y derecho consular, que ya vas a hablarnos un poquito más de tu trabajo. Pero cuéntanos, antes de que empecemos y se va uniendo las personas, Steve, cuéntanos un poco de tu trayectoria, cuéntanos un poquito de tu historia para que te vayamos conociendo también y las personas que después van a ver este video también te conozcan. Dale, sí, con mucho gusto. Soy argentino de nacimiento, nací en un pueblo del suroeste de Argentina que se llama Bariloche, que es conocido por algunos por sus pistas de esquí, por los lagos, por estar en el pie de los Andes. Es un lugar súper lindo, soy pero muy orgulloso de ser de ese pueblo. Pero lo que pasó en mi vida es que mis padres se conocieron en Buenos Aires y como eran artistas y justo cayó la dictadura en Argentina, estuvieron en una situación bastante complicada, que los amigos de ellos empezaron a desaparecer y se huyeron para Bariloche. Justamente nací ahí porque mi papá era escritor y estaba como medio escondido por el temor de las repercusiones a nivel gobierno, militar. Y bueno, en todo ese caos nací yo, terminamos mudándonos a España y después mis padres se separaron, nos vinimos de nuevo a Buenos Aires y cuando yo tenía 5 años, mi mamá tomó la decisión de llevarme para Estados Unidos. Ella, como había nacido en Estados Unidos, era ciudadana, pero porque nunca había vivido en Estados Unidos, en Estados Unidos como un adulto, o sea, a partir de los 18 años,
no pudo sacarme el pasaporte y yo tuve que pasar por varios procesos inmigratorios para recién a los 9 años de residir en Estados Unidos ser ciudadano. O sea, me fui a los 5 y recién a los 14 años me pude sacar la ciudadanía. Y esa lucha, esa sensación de no pertenecer al país, no entender el idioma, de no entender el proceso migratorio, estar medio perdido, me llevó a esta decisión después de ser abogado de inmigración y ayudar a mis compatriotas, que abrí la oficina en Buenos Aires en el 2003 y me quedé 8 años y después me abrí, como estábamos con todos los mismos límites en el país en cuanto a la posibilidad de crecer como profesional, decidí mudarme para Nueva York, puse en oficina y hace 2 años puse en oficina en la Florida, donde estoy la mayoría del tiempo, pero eso me dio la oportunidad de trabajar con gente de todo el mundo incluyendo la comunidad colombiana, de que conocemos mucha gente en común, como dijiste, artistas, empresarios, emprendedores, y mi sueño siempre es empezar con un concepto, un sueño, y llevarlo a la realidad, que uno realmente pueda realizar su proyecto en los Estados Unidos. Y eso es lo que vengo haciendo hace casi 20 años. Sí, en un video que tú te presentabas, decías tú que tuviste que andar como 9 años en todo ese proceso para realmente llegar a ser, desde niño a tener tu ciudadanía americana, ¿no? Un proceso sí, arduo que, bueno, como le pasa a muchas personas allá. Sí, y la empatía para mí va mano en mano con el conocimiento, la experiencia. Si uno no puede empatizar con el cliente porque no estuvo en ese mismo lugar, no va a dedicar su energía el 100% a sacar el caso adelante. Eso es por eso para mí esa historia es muy importante en mi trayectoria como abogado. Claro, cada persona y cada caso es muy particular. Aunque no hay un número tan extenso de visas, pero cada caso es muy particular y es por eso que se necesita la experiencia y, digamos, el trabajo de un abogado de inmigración. Pero entremos un poquito, Steve, en lo actual. ¿Cómo está la situación en la administración Biden con respecto a todo este tema de inmigratorio? ¿Cómo está la situación en Estados Unidos? Trataría de resumirlo en 2 minutos porque es bastante complicado. El panorama se ha vuelto para mí más complicado. Eso nació primero en esta pandemia que justo le tocó al presidente Biden, apenas había asumido como presidente, tuvo que enfrentar, y la tendencia obviamente es cerrar las fronteras, tratar de ser más estrictos. Y esa política del presidente Trump se extendió y se sigue extendiendo con esta administración nueva, que están tan enfocados en lo que es el ciudadano, cómo cuidar al ciudadano, y están no en contra de los inmigrantes, pero hay una tendencia fuerte de subir el nivel de que uno tiene que lograr para demostrar que califique para una visa, por ejemplo. Y eso se nos complica el panorama. Entonces, un abogado sin experiencia no va a poder manejarlo bien. Y una persona que no es abogado, que tenemos en Argentina, tanto en Argentina como Colombia y otros países, personas que se dedican a ayudar a los clientes con conseguir visas y aplicar, no están en condiciones de entender las tendencias, los cambios en la ley, cómo están aplicando la ley de otra forma. Esas cosas, si uno está empapado y no tiene muchos años de experiencia, o sea, tanto al nivel dentro del país, que es el servicio migratorio, como a nivel consular en las embajadas, no va a poder representar al cliente bien y conseguir los resultados que uno desea. Sí, y también esto ha afectado mucho, digamos, el COVID, la demora en la entrega de las visas. Hay mucha espera también en algún tipo de visa.
Sí, y eso para mí ha sido siempre hay un lado positivo. Los que antes se apuraban con los trámites de visas o se mandaban nomás a sacar una visa según el criterio de un amigo, un colega o alguien que lo había hecho antes, esas personas ahora están obligados a tomar más tiempo, planificar mejor los pasos, eh, por ahí investigar más a fondo la inversión que quieren hacer, por ejemplo, en Estados Unidos, a través de la cual pueden sacar una visa. Antes la gente se mandaba y después las cosas no salían bien. Ahora, debido al COVID, tenemos una demora nunca vista antes, o sea, una demora de muchos meses, dependiendo del tipo de visa, y uno tiene que ir más midiendo los pasos, tomando más precauciones, pensándolo más antes de mandarse a ese hueco que antes la gente improvisaba. Ahora, lo bueno de esta pausa obligatoria es que la gente tuvo que empezar a analizar más a fondo y veo que están tomando decisiones, mejores decisiones que antes en ese sentido. Yo participo mucho más ahora en lo que es la estrategia, si es una inversión, el vehículo por lo cual van a invertir la franquicia o el tipo de negocios. Hay que pensarlo muy bien y esta pausa causada o generada por el COVID nos dio en el largo plazo, me parece un lado positivo. Pero sí, bueno, paciencia, paciencia, paciencia. Ese es lo más primordial de todo lo que estamos viviendo. Sí, claro. Hablábamos los dos acerca de las diferencias que hay entre realmente un asesor, que tú me comentabas que hay gente que acá en Colombia están cobrando 2 millones por sacar la visa, ¿cierto?, a una Sí. persona, pero no son abogados de inmigración, no son abogados y sobre todo tú que tienes una especialización en derecho consular. ¿Cuál es la diferencia con estos asesores? Primero, si uno va a través de un asesor o hasta un abogado colombiano, argentino, un abogado que no tiene el título americano y no tiene la certificación para ejercer como abogado en un estado de Estados Unidos, no va a representar al cliente, o sea, no va a figurar en proceso oficialmente como abogado americano. Y eso quiere decir, si hay algún problema, si faltan papeles o si hay una cuestión legal que no tiene que contestar para convencer al cónsul que la persona califique, la persona está en banda porque sí, pagó, pudo someter una aplicación, pero a la hora de tener que contestar preguntas o armar un argumento legal, no puede contar con esa persona porque esa persona se borró del proceso y nunca figuró. Claro. Y eso es una inversión, solo no es una pérdida de dinero y de tiempo, pero el tema es si uno sale rechazado, para poder remar otra vez y presentar un caso, va a ser 10 veces más difícil convencer al oficial que esta vez califique para esa visa. Y por eso nunca se justifica trabajar con alguien no recibido en Estados Unidos con una especialización en lo que es derecho migratorio y también con mucha experiencia con esa embajada donde la persona está aplicando, porque si a mí me contratan para sacar una visa en Madagascar o en un país que nunca presenté un caso con esa embajada americana, la ventaja se perdió, o sea, el contacto, pero no solamente el contacto con esa embajada, sino la experiencia en cómo se maneja cada embajada americana, porque son como islas, Claro. son aisladas de presentar los papeles, los criterios que se enfocan, el enfoque de los criterios son diferentes en cada embajada, entonces uno tiene que trabajar con un abogado especializado, pero también con experiencia con esa embajada. Claro que sí. Entonces, aquí viene la pregunta, Steve. ¿Cuándo Sí. una persona necesita contratar a un abogado para su proceso? Bueno, no soy muy objetivo, pero yo te diría que siempre hay que trabajar con un abogado.
especializado, porque lo que es el derecho norteamericano, es hiper especializado. No es como un abogado que trabaja en un país de código civil que hace de todo y puede abrir el código civil y leerlo lo que dice y sacar una conclusión y más o menos armar un contrato o un documento legal. El derecho migratorio es súper especializado, muy dinámico, y la forma que el gobierno interprete la ley está cambiando todos los días. Y si un abogado no está encima de los cambios, después no presenta los casos fuertes teniendo en cuenta todos esos cambios en lo que es la aplicación de la ley. Y eso es lo que va siempre variando en Estados Unidos y más todavía en lo que es derecho consular y migratorio. Por eso es fundamental. Si uno realmente quiere sacar la visa, sí o sí tendría que trabajar con un abogado especializado en visas y en derecho consular. Claro que sí. Antes de, más adelante vamos a darle la opción a las personas que están aquí para que nos cuenten y nos hagan sus preguntas, le hagan las preguntas a Steve. Pero Sí. también me comentabas que también incluso la visa de turista, de turismo, tú la preparas, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando lancé la oficina en Buenos Aires, que fue en el 2004, que empecé haciendo muchos casos de lo que se llama la B1, B2. Sí. Porque la gente lamentablemente se enteró de mi estudio, pero después de un rechazo. Y lo peor que uno puede hacer es mandarse nomás. Y eso es mucho más real hoy en día. En el caso de Colombia, por ejemplo, que tiene una demora de 2 años prácticamente para sacar la entrevista. Si uno se manda y no está preparado, no va a salir la visa y por ahí va a tener que esperar 2 años más. O sea, hay mucho en juego. Y lo que hacemos nosotros es no solamente armamos un paquete como haría un consultor, sino que armamos la estrategia de qué papeles necesita, qué argumentos estamos presentando. Y lo más importante es que yo como abogado de inmigración entro en el proceso hasta en el formulario, ¿no?, que se presenta antes de concurrir a la entrevista, y ahí indico que estoy representando al aplicante. Y ahí ya quedan avisados que cuando la persona vaya a la entrevista, que yo participo en el proceso. Y si hay problemas con el caso, yo tengo la forma de comunicarme con la embajada para pelear el caso. Si uno Ah, lo hace solo o a través de un consultor que no figura en el proceso, como se dice en Argentina, queda en pelotas, o sea, no tiene defensa, no hay forma de apelar ni de pelear el caso porque ya la decisión va a estar tomada. Y en el 98% de los casos, la decisión está prácticamente tomada después de leer bien el formulario ya sometido. Por ah. eso entro en el proceso hasta en el formulario como abogado y participé en lo que es la estrategia y las respuestas a cada pregunta, ya queda mejor, o sea, va a ser mejor visto cuando la persona entra para hacer la entrevista, para entrar a la embajada. Y sobre todo no es solamente la entrevista, sino que hay involucrado los sueños, hay involucrado una familia, hay involucrado muchas cosas, hay mucha esperanza y un cambio de vida. Y pues es obvio que es mejor estar bien asesorado y si una persona va a invertir en algún tipo de visa, es necesario que lo haga de esta forma. Hablando de las visas, entonces, Steve, ¿cuáles son las visas que más benefician a los colombianos, hablando en este momento de Colombia? Bueno, primero siempre queda para destacar que Colombia tiene un tratado bilateral de inversión con Estados Unidos. Hay 81 países que cuentan con ese tipo de tratado, ¿no? Y eso es lo que le hace a un colombiano o cualquier persona con pasaporte colombiano es la posibilidad de poner un emprendimiento nuevo, una empresa en Estados Unidos, que podría ser una subsidiaria de una empresa existente, una franquicia nueva o un emprendimiento totalmente propio, nuevo, y a través de esa empresa que se constituye en Estados Unidos y una inversión suficiente, conseguir una visa por 5 años
sin límites de renovación. Hay muchos países que a esos países se han limitado el periodo máximo, como recién pasó con Dinamarca, que el periodo máximo son 18 meses, pero a cualquier colombiano que se presente un caso fuerte de la visa E2, se llama la visa E2, puede conseguir una visa por 5 años, y eso te da la oportunidad de crecer o poner en camino, encaminar un emprendimiento en una forma orgánica y realmente crecer dentro de los 5 años. Después, si ya has establecido trabajo, generado trabajos nuevos, el argumento se cambia a lo que es mantención de esos puestos. Y bueno, uno tiene la posibilidad de seguir creciendo y después ver otras opciones para conseguir una residencia. Pero esa es la visa principal que trabajamos nosotros con los colombianos, porque justamente tienen como un trato favorecido por parte de Estados Unidos. La visa inversionista, sí, hay personas que preguntan, ¿y cuál es el monto de la inversión que se debe hacer para optar a este tipo de visa? Sí, esa es la pregunta de siempre. Sí, No hay un mínimo por ley. Eso quiere decir que tampoco pueden invertir $20,000, porque el objetivo del gobierno estadounidense es generar trabajo para americanos. Eso claro, quiere decir que si uno pone un negocio en Estados Unidos, tiene que proyectar la creación de trabajo. Más trabajo genera, mejor vista va a ser la petición, y el monto de inversión tiene que incluir la oficina o el espacio físico, lo que son los costos de inicio para iniciar el negocio, los 2 puestos de trabajo mínimo, que son full time, que son 40 horas por semana durante todo un año, y cualquier otro costo operativo. Se suman todas esas cifras y ahí se llega a lo que sería el monto de inversión inicial necesaria para poder conseguir la visa. Y eso depende del caso. Por ejemplo, sacamos una visa E2 hace un año para una pareja que habían invertido en una franquicia, lo cual tenía un arancel, un fee de franquicia que era bastante elevado, eran $140,000. Tenemos otros clientes que pagaron $45,000 por el derecho de franquicia, y después a eso se sumaron los puestos de trabajo, el espacio físico. O sea, el monto va variando claro. según el tipo de negocio que uno elija, pero lo mínimo que he visto en 18 años, de 500 peticiones más o menos que metí de 2, fue $100,000. Eso para mí no es por ley, pero si en la práctica no sometería un caso por menos de 100,000. Claro. Y ahí viene la preparación, necesita un plan de negocios. Realmente se requiere una buena planeación estratégica, porque la idea es que realmente a la persona que va a hacer ese proyecto, ese emprendimiento, pues le funcione, le salga como lo ha proyectado, y por eso tiene que hacer ese plan de negocios y muchos pasos que van antes de llegar allá, ¿verdad? Tal cual, y yo no voy a someter un caso hasta que mis clientes hayan tomado todos los pasos previos necesarios, todos. Porque si no, no tiene sentido, porque no va a salir bien la petición. Y como he visto tantos casos en estos 18 años, yo sabría decirle al cliente, este proyecto para mí no calificaría, este tipo de negocio le va mejor, o sería una mejor opción otra, porque he visto todo tipo de negocios, y los que Claro. funcionaron y los que no funcionarían directamente. Eso, la planificación es primordial. Por eso dije, la ventaja del COVID y las demoras causadas le obligó a la gente a tomar más tiempo, o sea, investigar más a fondo y elegir mejor el vehículo, o sea, la plataforma de inversión para poder asegurar la visa, y por suerte han salido bien. Qué bien. Y hay otro tipo de visas que no necesitan patrocinador, que no necesitan sponsor. Bueno, la ventaja, creo que no lo dije, la ventaja de la E2 es que uno establece su propio emprendimiento, se constituye su propia empresa, y es como si fuese un autoesponsoreo del inversor principal, y también se pueden sumar después más colombianos.
más personas de Colombia como empleados, pero eso no requiere un sponsor porque la persona que tiene las acciones o que tiene el 100% o el 50 y pico por ciento de la empresa, esa persona colombiana está como haciendo un auto-sponsoreo para manejar su propio negocio. Lo que también hacemos mucho, que es una visa que no se habla mucho, no sé por qué la gente por ahí no cree que sea posible, pero hacemos una visa que se llama la visa de habilidad extraordinaria. La denominación es EB1 y esa visa, que es para visas permanentes o lo que se llaman visa de inmigrante, no requieren un patrocinador. El tema es que uno tiene que tener un nivel muy alto en cuanto a reconocimiento que tiene en su profesión. Y no hay límite de profesión, lo hemos hecho para científicos, para investigadores, para escritores, para muchos músicos. Eso te da, si llegaste a un nivel muy alto en tu profesión y se puede comprobar a través de premios, artículos en la prensa, carta de experiencia en emprendimiento que llevaste a cabo, empresarios, o sea, no hay límites en cuanto a la profesión. Uno se puede sacar una visa permanente, lo que después sería una green card, una residencia permanente, tanto para esa persona como el cónyuge de esa persona y los hijos menores de 21 años, haciendo un auto-sponsoreo. Y no, eso es súper importante porque en los dos casos uno no depende de otro. No depende de un tercero, no depende de un patrocinador, una empresa. He visto muchísimos casos de personas que fueron sponsoreados y después el sponsor decidió no mantenerse puesto, no seguir con el contrato, cerrar el negocio y las personas quedaron con un par de semanas por ahí para rescatar la situación y buscar otra visa para cambiar. Y eso es muy complicado. En el Claro, caso de la E2 y la EB1, no sucede eso, porque la persona tiene control de su destino. claro. Hay personas que dicen, yo quiero ir a trabajar a Estados Unidos, soy ingeniero, soy electricista, ¿y cómo hago para aplicar allá? Esas visas de trabajo, que a veces la gente tiene esa ilusión de desempeñar su oficio allá, realmente tienen otra calificación allá, ¿no? O sea, no es tan fácil. No, se complica bastante, es cierto. Por eso cualquier persona que podría llegar a ser emprendedor, por ejemplo, una electricista, como dijiste, si tiene el conocimiento como para poder manejar un negocio o buscar un socio en Estados Unidos, otra persona que podría llegar a manejar el negocio, lo podría hacer a través de la visa E2 y no necesariamente tendría que ser la persona que invierte en el negocio. Ah, ok. Tendría que ser otra persona. Hasta tengo un cliente italiano, por ejemplo, que estableció una empresa en California y recibió una inversión de $1 millón por parte de aceleradores en el mismo estado. No aportó un centavo, lo que aportó era una tecnología, un conocimiento, un plan de negocios y ya está por vender ese negocio por mucho más. O sea, volviendo a tu pregunta, suponiendo que no sea posible eso, eh, uno tiene que tener contactos. Eso sí o sí, tiene que tener los contactos como para poder conseguir un sponsor. Qué bueno. Eh, Y vamos porque vamos las personas que están conectadas y que están viendo este video, porque vamos a trabajar después unos temas muy específicos de visas. Estamos hablando a nivel general de este tema, las visas. Ya nos están haciendo algunas preguntas, las pueden ir colocando y ya enseguida vamos a ir respondiendo, el abogado va a ir respondiendo las preguntas. Porque también aparte de esas visas, Steve, también trabajas el derecho consular, por ejemplo, personas que se quedaron más tiempo de lo debido en Estados Unidos, han tenido una sanción a nivel consular o sí. necesitan ampliar su estatus en los Estados Unidos o tienen un familiar que lo requieren pedir, todo eso también lo trabajas tú.
Sí, cubrimos de todo, o sea, trabajamos tanto en Estados dentro del país como afuera del país, ¿no? Y los casos a veces a uno le toca lo que se llaman las tres cabezas del sistema inmigratorio, porque tienen que primero, si están dentro del país, hacer un ajuste de estatus que es para conseguir la residencia permanente desde una visa temporaria, o tienen que buscar una forma de permanecer en el país, o si es una visa, por ejemplo, la visa O1 para artistas, la presentación se hace primero en Estados Unidos ante el servicio migratorio, después representamos a los clientes cuando van a la entrevista para conseguir la visa, que es la segunda fase, y después siempre tienen que estar preparados a la hora de llegar al puerto de entrada o un aeropuerto generalmente, tener los papeles también en orden y tener las respuestas apropiadas para el oficial de lo que es servicio o control de fronteras. Son tres fases, tres etapas, y uno tiene que estar siempre atento. Por ejemplo, me sale una visa, consigo la visa, estoy en Estados Unidos, pero después se me está por acabar lo que se llama la estadía autorizada. Por ejemplo, tengo un cliente que se quedó de más. Es un emprendedor italiano que hace diseño de moda, tiene tiendas en Miami, en Nueva York. Se quedó, le dieron 5 años de visa, pero le dieron cuando entró al país 2 años de estadía máxima, que es común para la visa de 2, que no tiene mucho sentido, pero uno tiene que estar siempre vigilando esas fechas. Se quedó de más, le revocaron la visa Wow, hace una semana. Ahora tenemos que aplicar de nuevo en la embajada en Roma y pedir como si lo que se llama un waiver o un perdón. Y como dijiste, cada caso es diferente. Pero uno tiene que saber cuándo salir del país, cuándo hacer una extensión dentro del país, para cuándo someter una petición de visa para poder salir y sacar otra visa. Son 3 etapas, son 3 cosas que pasan al mismo tiempo y el abogado tiene que estar atento y tener un plan con cada cliente de cuándo va a pasar por cada etapa, armar las peticiones a tiempo, porque ya con toda la experiencia que tengo he visto todas las peores situaciones. Generalmente es cuando un cliente se manda solo y no me consulta antes. claro. Pasó mucho con el COVID, ¿no? Salieron del país, no me avisaron, no pudieron volver a entrar durante mucho Mm. tiempo. Pues tuvieron que sacar una visa, pero la embajada no estaba aceptando las peticiones. Uno tiene que estar muy encima de cada detalle y por eso es tan complejo. Claro. Steve, también aquí hay muchos familiares de colombianos que tienen familiares en los Estados Unidos. ¿Y Sí. cuáles son las principales trabas a nivel familiar para solicitar al papá o al hermano, ¿no? O al cónyuge que tú ves? Bueno, hay una tendencia que creo que por ahí la gente no se enteró y es siempre mejor, prefiero ser la fuente de información en lugar que la gente vaya preguntando al vecino y a fulano que tuvo tal experiencia y pensando que eso es real, porque cada historia es diferente. Están denegando casos hace un año. Esta administración nueva están denegando casos familiares cuando uno recibe lo que se llama un pedido de más información y no responde tal cual y no somete todos los documentos tal cual lo que están pidiendo. Antes siempre se mandaba otro pedido de más información y el proceso se extendía y siempre salían. Ahora si ven que no está perfecto el caso, salen rechazados. Y muchas veces las personas, si están dentro del país, quedan fuera de estatus, que es muy peligroso. O si no, quedan varados en Bogotá, en Montería, en Barranquilla, esperando empezar el proceso otra vez para después tener una entrevista al año, año y medio. Por eso lo más importante es no hacerlo por cuenta propia. Más que nunca es un peligro. Y si uno realmente quiere estar con su pareja, con su hijo, con su papá,
lo tiene que hacer bien. Y uno como no sabe, como no está empapado en el tema de las 24 horas, si se manda solo, lo más probable hoy en día es que salga rechazado el caso después de no contestar bien o no presentar los papeles adecuados según las tendencias de hoy, Claro. que siempre están cambiando lo que están pidiendo. No es un tipo fórmula, acá hay una lista, mando estos formularios, mando estos 3 documentos y me sale. Ya no existe eso, ya no existe más. Se volvió hasta los procesos familiares se volvieron muy complicados. Complicados. Y desafortunadamente muchas personas toman la opción de quedarse ilegal allá en Estados Unidos, que pasa mucho incluso con los colombianos. ¿Qué pasa con una persona que se queda ilegal? O sea queda más tiempo del que le dieron allá en Estados Unidos. ¿Qué puede hacer? Bueno, eso depende de la nacionalidad de uno. Primero hay que destacar siempre que entrar ilegalmente es lo peor que uno puede hacer, porque casi no hay solución. O sea, la única forma para los que entraron ilegalmente por la frontera es a través de un casamiento real con un ciudadano. El tema es que eso tampoco te asegura la residencia. ¿Por qué? Porque hace falta después meter lo que se llama una petición de waiver de sufrimiento extremo, y el estándar legal para demostrar que el ciudadano sufrió mucho daño extremo, si la persona, si su pareja no se pudiera quedar en el país, es muy difícil de comprobar porque es muy subjetivo. Entonces, la moraleja siempre es buscar la vuelta legal para entrar. Ahora, los que entraron legalmente con una visa y se quedaron de más, no tienen esa misma traba del waiver, del perdón legal, pero sí la única solución hoy en día es también a través de un casamiento, matrimonio con un ciudadano real, porque si no real es también muy riesgoso. Y si uno es de un país que tiene lo que se llama protección temporaria, TPS, como la gente de muchos países de Centroamérica, por ejemplo, como ahora Venezuela también lo tiene, si entraron legalmente pueden acceder al TPS y permanecer en el país y conseguir autorización de empleo, pero no es una plataforma que uno puede utilizar para después saltar a la residencia. Están en un área gris con la protección del gobierno hasta cierto punto. Tampoco es una solución. Por eso siempre lo que digo es tomar el tiempo necesario, armar una estrategia bien, para entrar bien, para poder lograr los objetivos que uno tiene. Si no, va a estar siempre contra la corriente, siempre remando para poder estar más o menos bien. Y eso para mí no tiene sentido. Sí, definitivamente cada caso es muy particular, cada uno, bueno, Steve, pues son muchos temas. La verdad es que necesitaríamos muchos webinars para poder aclarar y ampliar un poco más la información sobre los diferentes tipos de visa, pero vamos a atender las preguntas que tienen las personas que nos acompañan el día de hoy. Me preguntan aquí, la visa religiosa. Para solicitar la visa religiosa, ¿cuál es el trámite? Bueno, ese se llama la visa R1. Sí. Y los requisitos principales son, primero, el sponsor tiene que ser una entidad sin fines de lucro, una caridad, por decirlo de una forma, con un fin religioso. Puede ser de una iglesia, una entidad relacionada con, no sé, con los judíos, con los musulmanes, pero tiene que ser sí o sí una entidad sin fines de lucro que su fin, su objetivo social es justamente algo religioso, número 1. Número 2, la persona que va a ser sponsoreada tiene que tener una profesión y un puesto religioso, tiene que tener experiencia que se puede demostrar y ocupan un puesto religioso. Antes, hace 20 años, esas visas tenían un infame muy importante porque
cualquier puesto dentro de esa entidad, hasta, no sé, el director del coro de la iglesia, o hasta el ingeniero no sé, de sanitación, cualquiera podría sacar una visa sponsoreada por esa entidad si era un puesto dentro de la organización. Hoy en día tiene que ser un puesto religioso, sí o sí, y la persona tiene que contar con esa experiencia necesaria para demostrar que realmente califique para ese puesto. Así que se ha vuelto mucho más riguroso, pero si cumple con esas normas, se sale la visa. Y es hasta 3 por 2 años generalmente y con un tope de 5 años en total. Perfecto. Ok, Estela también nos tenía una pregunta que se conectó con nosotros antes de la reunión. Si quieres escribirla en el chat también, con mucho gusto, vamos a leerla acá. Bueno, nos escriben otra pregunta. Steve dice, en mi caso, tuve un proceso de visa CR1. En este caso, antes de tener la cita en la embajada, el proceso se canceló, se acabó la relación y nos divorciamos. Ahora estoy en un proceso de conseguir la visa J1. Tuve entrevista de la visa el 1 de agosto y me negaron la visa. Solo me hicieron preguntas sobre el proceso anterior que tuve, así que asumo que fue por eso que me la negaron. ¿Cómo podría solucionar eso? Y es complicado porque lo que pasa con un proceso a través de un matrimonio con un ciudadano, si entendí bien la situación, es que a la hora de presentar la petición, uno lo que está haciendo es lo que se llama demostrando intención de emigrar. Y por más que se haya caído ese caso y no sacó la residencia al final, demostró en un momento ese objetivo. Y con la J1, por ahí lo que están pensando es que detrás de ese pedido hay una persona también que patrocinaría una residencia a través de un matrimonio nuevo. Uno tiene que tomar un tiempo prolongado en esos casos para lo que se llama echar raíces en su país y demostrar que tiene raíces fuertes o un vínculo fuerte con el país de origen. Porque si no, lo que siempre sale denegado una visa bajo una cláusula que se llama 214B, que es falta de lazo con el país de origen. Esa es siempre la justificación principal de estos casos, que uno ya hemos demostrado la intención de emigrar y no tomó el tiempo necesario para cubrir ese lapso, para lanzar los lazos otra vez, porque si uno sale denegado, ¿no? O ya demostró la intención de emigrar y al año ya está tratando de sacar otra visa, lo van a interpretar de esa forma seguramente. Así que para mí Pero acá hay algo muy importante, lo que decías, que la forma que nunca te la dice el oficial de por qué rechazaron la visa, y la puedes repetir. el tema que en este caso seguramente vieron el formulario de S-160 que fue sometido antes de la entrevista y ya habían mirado los antecedentes y ahí tomaron una decisión. Por eso no le preguntaron casi nada en la entrevista. Y por eso el llenado de ese formulario y la explicación del abogado que no tiene nada que ver con lo que pasó antes y que ella realmente tiene la intención de estar un año y volver al país, por ahí podría haber sido. Sí, pero ¿cómo se llama esa objeción que pone el oficial? Que no le dice al solicitante, pero tú sí la ves como abogado. Sí, bueno, eso generalmente se le da a la persona un papel con esa cláusula de 214B, falta de lazo con el país, y esa es la justificación principal que se utiliza. Bien, pero indaguemos un poquito, porque la visa CR1, hay diferentes tipos de visa y se catalogan de esa forma con una letra y un número. ¿Cuál es la visa CR1, Steve? Bueno, eso de menos, o sea, es una visa de permanente. Hay una categoría de visas permanentes. En este caso tenía que ver con una pareja que la había sponsoreado. Por eso dijo, cuando los vínculos se rompieron, no pudo seguir con el proceso.
pero cualquier tipo de visa, por ejemplo, un colombiano ingeniero tiene un sponsor de una empresa de ingeniería que le hace lo que se llama un certificado laboral, una certificación laboral, y después se lo pide como empleado permanente. Eso también sería una EB2, pero lo importante en ese caso, como este caso que ya estamos hablando, es que demostró en ese momento la intención de emigrar porque es una visa permanente. Bueno, Esa es la diferencia entre una permanente y una temporaria, ¿no? sí, Diego, que nos hacía esa pregunta, dice más o menos qué costo tiene la asesoría con el abogado. Dice, quiero sacar una visa de turista por primera vez para mí, mi esposa y mi hijo, y que miran para otorgar la visa o no. Mira, siempre lo que me dijiste, que nos conocemos hace mucho, es que la gente siempre me dice que soy transparente. Y parte de esa transparencia es, cobro la consulta por mi conocimiento, mi tiempo, cobro $200, pero si veo que realmente no hay un caso, que no hay un caso presentable, fuerte, armando la mejor estrategia que más todavía no calificaría, se lo digo al cliente o al potencial cliente. Entonces lo que hacemos es, cobramos la consulta, me tomo el tiempo necesario y se lo digo a la gente. Esto sí, para mí funciona. En el caso de esta familia, podría andar o no, pero si veo que es un 50-50, se lo voy a decir también a la gente, porque quiero éxito, quiero que la gente va y que consiga esa visa. Por eso se hace la consulta primero. Bien. En esa respuesta que dabas anteriormente de darse un tiempo de espera para echar raíces acá, pregunta él, más o menos cuánto tiempo tendría que estar aquí o esperar para presentar nuevamente otra visa. Eso depende de la justificación de la denegación. O sea, tendría que ver por qué fue denegada y realmente mirar los papeles presentados. Lo que hace casi toda la gente, esto es un consejo gratis para los que quieren someter ese formulario de ese 160 sin mi ayuda, y que se guarden siempre una copia de todas las preguntas y respuestas. Porque si no, si sale denegada la visa, yo no puedo analizar cómo se contestó cada pregunta y eso queda archivado, está en es un antecedente que en el récord de esa persona. Y si contestó mal una pregunta, yo no me voy a enterar porque muchas veces, como son como 200 preguntas, la gente se olvida de lo que había contestado. Necesitaría ver eso, porque no solamente la justificación de la denegación, porque muchas veces no te lo justifican en persona, sino también todas las preguntas y respuestas, porque ahí la persona en algún momento contestó mal o no armó la estrategia, las respuestas no estaban como parte de una estrategia y quedaron expuestos, y ahí el oficial dijo, este caso no va. Y la forma o la razón por la cual la mayoría no salen aprobadas es porque ellos sospechan que la persona tiene otro motivo, otro objetivo que no corresponde a la visa que está pidiendo, o que no cuente con los lazos suficientes con su país. Si no está con trabajo, escuela, lazos familiares, cuentas, y no puedes aumentar el viaje y no tiene que volver dentro de 2 semanas porque tiene obligaciones en el país, es muy probable que no le salga. Por eso hay que armarlo bien teniendo en cuenta todos esos factores. Y cuando dices grabar las preguntas, ¿son las del formulario o el momento de la entrevista con el oficial? No, cuando uno somete el formulario puede guardar una copia, lo que se llama la confirmación de ese 160. También existe la opción de imprimir la aplicación. Dice imprimir aplicación, y eso quiere decir imprimirla como PDF, se puede guardar como PDF, y ahí tiene un récord de todas las preguntas y respuestas. Bien, otra pregunta es, buenas noches, dice David. Para pedir asilo, en los que ¿qué debo tener en cuenta y saber qué se pide desde Colombia o desde Estados Unidos para el asilo Bueno, político?
David. Bueno, buena pregunta. Dentro de la pregunta ya veo un fallo, o sea, en el entendimiento de mucha gente. El asilo no se puede pedir fuera del país. Se puede pedir estando dentro del país, porque estás pidiendo la protección del gobierno, tenés que estar adentro, o en la frontera, en un puesto de entrada oficial, o en el aeropuerto en Estados Unidos. O sea, es un poco el huevo y la gallina, porque uno tiene que tener la visa para poder entrar, y cuando entra, ahí dice, quiero aplicar para un asilo político, y eso se llama una aplicación proactiva. Si uno está fuera del país y no tiene visa, no tiene como forma de entrar, sería un refugiado, no una persona que pide asilo. O sea, uno tiene que tener la forma de entrar a Estados Unidos, pero y ahí pedir el asilo. Y uno lo que tiene que tener en cuenta, si no tiene antecedentes de lo que se llama persecución anterior en el pasado, no puede mostrar el miedo de persecución, que es el requisito principal del asilo. O sea, no tiene sentido aplicar para el asilo si no tiene ya cuenta con las características y elementos necesarios para poder sacar el asilo bien, para sacar un caso aprobado. Perfecto. Tenemos una última pregunta. Dice, me presenté en el año 2020 para solicitar la visa de turismo y me fue negada. Me presenté sola. ¿Puedo volver a solicitarla? La respuesta que me dieron fue que ellos no veían el por qué yo quería regresar a mi país. Creo que eso ya lo explicaste, ¿no? Sí, lo expliqué. Creo que es una señora, una mujer que lo había preguntado, ¿no? Sí, más o Si menos es cuánto una mujer tiempo. soltera, bueno, pero vamos primero a la cuestión principal. ¿Qué es el target número uno de la embajada en cuanto a los rechazos? Una mujer soltera. Siempre le va a costar mucho más conseguir una visa, justamente por la cantidad del infame de las mujeres que se van para Estados Unidos y tienen un novio ahí escondido que tiene la ciudadanía y se quedan. Si siempre van a pensar, si ven que la persona es mujer y soltera, van a pensar, esta persona se va a quedar en el país. Lamentablemente esa es la percepción que tiene un oficial consular en todo el mundo. Y más si es una mujer joven, nunca casada, sin hijos, o sea, ahí no tiene lazo suficiente con el país. Entonces la respuesta es para pedir la visa cuando uno esté en condiciones que cuente con lazos muy fuertes que se pueden demostrar en la entrevista, una justificación buena como una conferencia, algo profesional y no una visa para hacer turismo, algo muy concreto relacionado con su profesión. Es siempre mejor que decir me voy a Miami a hacer compras y me quedo 2 semanas, porque no lo van a creer directamente. Eso es parte del proceso holístico que hacemos nosotros de estrategia, análisis, y después se mide si la persona realmente tiene chance de sacar la visa o no. Claro que sí. Steve, hay muchas preguntas, hay mucha gente que, como decíamos, hay cada caso particular. Y inaugurando esta oficina en Bogotá, pues vamos a abrir un espacio para escuchar a la gente cuál es su caso y para mirar si realmente el siguiente paso, que es la asesoría directamente con Steve, con el abogado de inmigración, realmente hay un proyecto que se puede mirar y realmente puede funcionar. Así que hemos habilitado un correo electrónico, que ahí lo estoy colocando. Es infolatam@smlawyers.com, y en ese correo pueden colocar sus preguntas, pueden colocar su caso, si requieren una atención, una cita con el abogado Steve Maggi, también la pueden solicitar por ahí, y podemos empezar este contacto y ya identificar precisamente cada caso puntual. Así que los invitamos todos a que escriban a este correo electrónico que aparece a continuación, hagan sus preguntas, acérquense un poco más a ese proyecto, a ese sueño americano, y cada vez se van acercando a él, ¿verdad, Steve?
Sí, lo que hago siempre es miro lo que están escribiendo y si en 2 minutos veo que no va o lo puedo sacar una conclusión, no cobro por ese tiempo. O sea, si veo que realmente no hay una solución o si veo, en cambio, si veo que realmente requiere mucho tiempo, análisis y eso, bueno, ahí cobraría la consulta porque veo que hay posibilidades de llevar un caso adelante. Perfecto. Bueno, Steve, creo que van a hacer una pregunta. Estela quiere hacer una pregunta. Vamos a esperar. Vamos a mirar si fue que se me pasó, pero no la tengo, Estela, si quieres saber. Bueno, si enviaste un correo, vamos a contestarte a ese correo. Con mucho gusto, claro que sí. Claro que sí. Y Estela, también nos puedes escribir a ese correo electrónico con mucho gusto. Vamos a revisar cada caso, si quieres compartir la información también. Así que, Steve, muchas gracias por este tiempo valioso. Esperamos que disfrutes Barranquilla, Cartagena, en esta semana que vas a estar ahí. Si alguno que nos está viendo en este momento y quiere una cita con Steve, pues aproveche que está en Barranquilla y puede hacerlo también. Gracias, Steve, por este tiempo y bienvenido a Colombia y No, por bienvenido favor. SM a Bogotá, Colombia.